Feliz noche de viernes, cerramos así la semana con análisis como a ustedes les gusta. Los temas que van marcando la agenda nacional que le estaremos presentando y que merecen una especial atención, también un espacio para abordar las distintas temáticas. Hoy hablaremos de casos de violencia contra la mujer, que por cierto, el Congreso de la República tampoco se salva de este tipo de actos. Esto estaremos abordando junto a Fernando Pereira, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto y un honor saludarte. ¿Qué tal, amigo y amiga televidente? Gracias, como toda la semana, porque prefiere estar con nosotros acá a las 9 de la noche y enterarse de este análisis legal que hacemos en cuanto a esas noticias impactantes que realmente le dan un giro de 180 grados a nuestra Guatemala. Pero el mundo también genera noticias, Sandy Monrey. Así es, Fernando, y es Andrés Estrada quien nos actualiza de lo que pasa en el mundo. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Sandy? Fernando, gusto estar con ustedes. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump pierde una batalla legal, le imponen una multa, escucha esto, $350 millones que tendrá que pagar. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso? Lo vamos a hablar en unos minutos. Y también en Argentina, el presidente Javier Milei rechaza aumentar el salario mínimo. Todo esto y más en unos minutos acá en A la Medida. Juez seguirá conociendo el caso. Sala de Apelaciones rechazó recusación en el caso de Kevin Maluf. Confirman orden de captura. Corte de Constitucionalidad anuló un amparo provisional otorgado al ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval. Violencia contra la mujer en el Congreso. Exploramos un episodio que ocurrió en el pleno del organismo legislativo y que involucra a 2 diputados. Autoridades de salud confirman el síndrome de Guillain-Barré en Guatemala. Le mostramos las cifras y el probable origen de la enfermedad. Pero antes conozcamos las noticias que marcaron la jornada. Iniciamos desde los tribunales. Una sala de apelaciones confirmó al juez Pedro Lainez para seguir conociendo el caso en contra del doctor Kevin Maluf. Una sala de apelaciones penal analizó y rechazó una recusación que presentó en contra del juez cuarto Pedro Lainez, quien conoce el caso por el supuesto secuestro de Floridalma Roque en junio del 2023. En esta carpeta judicial fueron capturados y son investigados 2 hombres y 2 mujeres. El Ministerio Público lo señala del secuestro de Floridalma Roque, una mujer que viajó de Estados Unidos a Guatemala para someterse a un tratamiento estético en la clínica del doctor Kevin Maluf en la zona 14 de la ciudad capital. Uno de los hijos de la víctima recusó al juez de proceso. Dudan de la imparcialidad de Lainez para discutir la investigación final de la Fiscalía y resolver si los acusados deben o no enfrentar un juicio. Los magistrados de una sala de apelaciones rechazaron la recusación y resolvieron que Pedro Lainez no tiene ningún impedimento legal para seguir al frente del caso. En este proceso está pendiente que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia cita a los abogados del fiscal para que se resuelva si el caso es trasladado a un juzgado de mayor riesgo. La Corte de Constitucionalidad anuló un amparo provisional que se había otorgado al jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval. Por lo tanto, se confirma su orden de captura. En el caso Acuerdos Fraudulentos, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad confirmaron la orden de captura girada en contra del ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval Alfaro, por los delitos de incumplimiento de deberes, usurpación de atribuciones, fraude, conspiración y abuso de autoridad. Al ex jefe de la FESI le otorgaron una acción constitucional de amparo provisional, dejando en suspenso la orden de detención. La resolución fue impugnada por el Ministerio Público ante la Corte de Constitucionalidad. Los togados resolvieron con lugar el recurso legal de apelación, indicando que Sandoval Alfaro debe presentarse físicamente ante las instituciones para hacer valer sus derechos. En la resolución se lee: si el sistema acusatorio que rige el proceso penal parte de los principios de inmediación, oralidad y concentración, y que el propio derecho de defensa material exige la presencia del imputado para la protección del proceso, resulta inviable que quien rehuye del llamamiento judicial pretenda cuestionar las decisiones recaídas en un proceso.
Autoridades del Ministerio de Comunicaciones supervisaron los trabajos realizados en una pista del Aeropuerto Internacional Aurora. 17% de avance en un año es lo que encontraron las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, del Legislativo y de Aeronáutica Civil en trabajos en una pista de aterrizajes en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El trabajo estuvo suspendido por 7 meses, aduciendo condiciones climáticas. Y el contrato, que es de 107 millones con las ampliaciones que se hicieron de algunos trabajos, dos cosas. Uno, vamos a revisar el incumplimiento en el tiempo, porque no puede ser posible que tengan todos los problemas que ha tenido la náutica civil en general con los vuelos para podernos dar el lujo de tener un atraso de 7 meses de no ejecución. Vamos a revisar a través del Fondo de Solidaridad, ya revisamos, ya vimos, ya hicimos una cuantificación del contrato, lo vamos a revisar la otra semana cuando ellos se comprometieron a entregar esta parte que la quieren el día 22, el jueves 22, vamos a venir nuevamente a supervisar que esté entregado esta fase y nos vamos a sentar con la empresa a verificar cuál es el estado actual del contrato, porque el contrato a la fecha lleva un 17% de avance, reportan de avance físico y financiero. No puede ser, el que lleva más de un año de ejecución del contrato. Por los trabajos no concluidos, hay atrasos en vuelos de entre 10 y 20 minutos en promedio. Puede ser entre 10, 15 hasta 20 minutos de atraso por cada operación, que no lo teníamos. Entonces el problema se le pasa a tránsito aéreo, a navegación aérea, porque ellos tienen que ordenar el tránsito en una sola calle que nos queda adelante del lado de la pista 02 para poder dar sus instrucciones de despegue y aterrizaje. Acuérdense que son operaciones de aterrizaje y despegue. Entonces no solo es de taxiar sobre esta área, sino que se nos atrasa a una línea aérea que quiera aterrizar o despegar, hay un atraso. Estamos calculando entre 10 a 20 minutos de atraso o posiblemente más en las horas picos. Si los trabajos no son completados para el próximo 22 de febrero, la ministra señaló que tomarán acciones legales en contra de la empresa. Tras denuncia por cobros indebidos en la entrega de licencias de portación de armas de fuego, las autoridades de la DGCAM explicaron cuál es el proceso para la adquisición. Durante una citación con diputados de la bancada Cabal, se dieron a conocer denuncias de la población sobre cobros ilegales para tramitar las licencias de portación de arma de fuego. Al respecto, las autoridades informaron sobre los cambios que se han efectuado en la dirección e instan a denunciar ante el Ministerio Público. Yo lo que podría decir es, nosotros en la página de la DGCAM, lógicamente ya pusimos un anuncio, que realmente si eso está pasando, que denuncien. Porque el problema es que no entiendo el por qué la gente busca algo de eso en relación a lo que comenta el señor diputado, a un pago fuera dentro de la DGCAM, ¿verdad? Porque los trámites son sencillos, ¿verdad? Y fáciles de realizar. Entonces, sí es un poco, digamos, llama la atención en relación a por qué la gente lo hace. O sea, si exacto, o sea, si ellos tienen el conocimiento, en el caso, digamos, del señor jefe de bancada, el diputado Luis Aguirre, tiene, digamos, información de lo que consta con personal de la DGCAM, pues las puertas de la dirección están abiertas, ¿verdad? Para recibirlos, platicar y ver estos temas, ¿no? Y conjuntamente, pues nosotros apoyar a una buena gestión dentro de la DGCAM y, lógicamente, una buena atención a la población y cumplir pues, con nuestras obligaciones como servidores públicos. El director de la DGCAM también se refirió a los controles que están efectuando para evitar esta clase de tratos entre personas y tramitadores y que las personas realicen el procedimiento adecuado para obtener la licencia. Sí, yo creo que, digamos, desde el momento en que se cambió del tradicional cartón al plástico, creo que se empezaron a generar, digamos, los cambios necesarios. Lógicamente, el proceso sistémico que hay, de alguna u otra manera, no permite hoy por hoy que exista, de alguna u otra manera, ver cómo no se le da una licencia a alguien. Lo básico es su examen, ¿verdad? Y precisamente en ese proceso fue que tomamos la decisión de agregar ese pequeño control
de donde regresan, digamos, con su evaluación ganada o perdida y generar eso. Lógicamente seguimos en la revisión respectiva para nuevamente buscar nuevas cosas para poder seguir implementando y hacer los cambios. Como digo, 24 días que llevo yo ahí, pues notamos eso y hagan esto al personal, digamos, correspondiente. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a denunciar las irregularidades para tomar las acciones que corresponden. Las autoridades mexicanas informaron sobre el destino del cuerpo de un compatriota que murió en la búsqueda del sueño americano. A pesar de que las autoridades mexicanas lograron identificarlo el pasado domingo, el cuerpo de un migrante guatemalteco que falleció al intentar cruzar el río Bravo de Nuevo Laredo a Laredo, Texas, permanece en una morgue sin que nadie lo reclame. Se trata de Elfido GD, de 23 años, quien portaba una identificación y se resalta que es de Guatemala. Su cadáver fue hallado el pasado domingo en los alrededores de la colonia Claudet y trasladado hasta el lugar conocido como el Patinadero. Según encargados de la morgue, nadie ha solicitado informes sobre el migrante, quien se convirtió en la segunda víctima que fue recuperada en dicha zona fronteriza en lo que va del año. Se detalló en redes sociales que era oriundo de Chiquimula. El cuerpo no presentaba signos de violencia y se presume murió al tratar de llegar a Estados Unidos luego de cruzar el afluente. El protocolo forense establece que si el cuerpo no es reclamado, será sepultado en la fosa común del Panteón Municipal del Sur de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y quedará junto a otros migrantes que han perdido la vida en el intento de cruzar la frontera sur. Y la presidenta en funciones, Karin Herrera, se refirió a la reunión que sostuvo con el sector internacional y empresarial para impulsar así proyectos a favor de la mujer. Una agenda a favor de las mujeres para tener una sociedad más inclusiva y con mayores oportunidades fueron parte de las propuestas abordadas en la reunión en donde participó la presidenta en funciones, Karin Herrera. Se reunió con mujeres del sector empresarial e internacional. En el marco de las actividades de la vicepresidencia está el trabajar por las mujeres y dentro del marco del gobierno Arévalo Herrera. Entonces estamos escuchando a los diferentes sectores, como bien lo dijo, el sector empresarial fue hoy, también la cooperación internacional. El próximo lunes tendremos con mujeres organizadas en el altiplano. Y entonces estamos escuchando y encontrando esos caminos o rutas de oportunidad para fortalecer ese apoyo para el empoderamiento de las mujeres, tanto a nivel político, empresarial, entre las diferentes oportunidades que visualizamos. Karin Herrera se pronunció por la agresión verbal del diputado Orlando Blanco a la expresidenta del Congreso, Shirley Rivera. Se considera que la violencia política en contra de cualquier persona, sea mujer o hombre, es inaceptable, ¿verdad? Entonces, eso no se debe tolerar, vulnera los derechos humanos de la persona. La presidenta en funciones indicó que el gobierno busca empoderar e integrar a las mujeres al mundo laboral, fortaleciendo el liderazgo empresarial y desarrollo de esta población. Hablemos ahora acerca de la erradicación de una plantación de arbustos de hoja de coca. Aquí tenemos detalles sobre este operativo realizado por las fuerzas de seguridad. Guatemala, por su suelo fértil y posición geográfica, ha sido utilizada desde hace varios años por estructuras criminales para la siembra y cosecha de ilícitos. Este viernes, luego de realizar un operativo de búsqueda y rastreo en Alta Verapaz, el Ejército de Guatemala logró la localización y erradicación de 60,000 arbustos de hoja de coca. El Ejército de Guatemala, de manera interinstitucional con la SGAIA de la Policía Nacional Civil, llevaron a cabo este día la erradicación de 60,000 matas de hoja de coca. Esto sucedió en el municipio de Chaal, Alta Verapaz. Esta erradicación es la primera erradicación de plantaciones de hoja de coca que se realizan durante el presente año y continúan siendo las operaciones ordenadas por la presidencia para negar cualquier posibilidad al narcotráfico para utilizar el territorio nacional para sus acciones ilícitas. Además, se continúan con las acciones de rastreo en el sector para verificar si existen otras plantaciones ilegales. El Ministerio Público, por su parte, realizó las pesquisas correspondientes para el fortalecimiento de las investigaciones que buscan desarticular a las estructuras del narcotráfico. Y una emergencia se registró en la ruta al Pacífico cuando un furgón prendió en llamas por razones que aún no se han establecido.
ruta al Pacífico fue el escenario de un incendio en el furgón de un tráiler mientras se movilizaba sobre el kilómetro 28, jurisdicción de Amatitlán. El hecho generó el pánico entre los automovilistas, quienes de inmediato llamaron a autoridades para atender la emergencia. Bomberos voluntarios al llegar al lugar se pusieron manos a la obra para combatir las llamas y evitar que se propagaran a otros vehículos. Con la ayuda de motobombas utilizaron decenas de galones de agua para extinguir el fuego, dejando únicamente daños materiales. Por otro lado, una brigada de Provial acudió al lugar para movilizar el tránsito, habilitando un carril reversible en la zona, mientras los socorristas trabajaban. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo este incidente afectó el tránsito en la ruta al Pacífico, generando largas filas de vehículos parados durante al menos 2 horas, mientras autoridades retiraban el furgón que obstaculizaba el paso. 2 ayudantes de un camión fueron puestos bajo custodia de la policía luego de registrarse un accidente de tránsito donde lamentablemente perdió la vida un motorista. Un fatal accidente tuvo lugar en la 31 calle de la calzada Roosevelt, luego de que el conductor de una motocicleta fuera embestido por un camión. Según testigos, la víctima se dirigía a bordo de su vehículo de 2 ruedas cuando impactó contra un automóvil. El hecho provocó que perdiera el control de la motocicleta y terminara cayendo en la cinta asfáltica. En ese momento, un camión la atropella pasándole presuntamente las llantas encima, causándole la muerte. Bomberos voluntarios acudieron al lugar determinando que el motorista había fallecido a causa de un politraumatismo. A 1 kilómetro el vehículo pesado fue localizado por agentes policiales, quienes únicamente encontraron a los ayudantes y argumentaron que el conductor se había dado a la fuga sin decirles nada, ya que ambos se encontraban en la carrocería del camión. La verdad es solo que cuando ya estaba parqueado el camión y llegaron los policías y después nos bajaron allá arriba. ¿Ustedes no iban adelante en la cabina? No, arriba del camión, arriba de la carga estábamos nosotros porque nosotros somos 2 ayudantes. Ajá. Además de esto, me contabas que ustedes no sintieron nada. Nada. Sí, sentimos cuando ya están los policías, nos bajaron allá arriba, pero cuando ya está parqueado el camión, nosotros estábamos bien durmiendo allá arriba. ¿Y qué les dijeron los policías cuando ustedes se acercaron a la parte de arriba de la carrocería? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, nosotros y nos contaban que así fue el accidente allá abajo. Nosotros no sabemos porque ya somos los 2 habitantes con él allá arriba. Contanos, ustedes venían de la terminal y ¿hacia dónde van? A la terminal, a Paquiché. ¿Y qué estaban transportando? ¿Qué transportan? Frutas. Sí. ¿El piloto no les dijo nada? ¿No se bajó a avisarles nada? Nada. Pero la verdad no tenemos el número del piloto porque es mi primer día de ayudante. Ajá. No sabemos, no conoces mucho. Porque no lleva mucho tiempo, que esto es mi primer viaje. Ajá. Ambos fueron retenidos por las autoridades a la espera de la llegada del Ministerio Público para esclarecer los hechos. Además, una cámara de seguridad instalada en el sector podría ser de vital ayuda para verificar el testimonio de los ayudantes sobre la huida del conductor. Bueno, vamos a iniciar entonces con el análisis del programa, con uno de los temas que ayer llamó muchísimo la atención durante la sesión plenaria en el Congreso de la República. Mientras se discutían diversos temas, pues resultó que se dio un incidente en una transmisión que estaba realizando un diputado. En este caso, pues vamos a mostrarles un poco del contexto para que ustedes comprendan, si no vieron la noticia, también entiendan un poco de lo que vamos a hablar. Resulta que la expresidenta del Congreso, Shirley Rivera, afirmó que va a denunciar de hecho penalmente al diputado Orlando Blanco. Esta denuncia ha surgido por un video que ha sido difundido en redes sociales. En ese video se enfoca a la diputada y se escuchan comentarios en tono de burla contra ella por su apariencia física. En el Pleno del Congreso, la diputada solicitó la palabra y dijo que le habían mostrado el video varias congresistas que se mostraban indignadas. Y afirmó que no deseaba una disculpa, que quiere sentar un precedente
Otras congresistas también se mostraron en apoyo a Shirley Rivera. El diputado Orlando Blanco también en el Pleno rechazó enérgicamente las acusaciones, afirmó que no pediría una disculpa por algo que no dijo. Bueno, entre si dijo o no dijo, bueno, ahí está también el video, ¿no?, de la transmisión que se realizó, donde pues él obviamente negaba esta situación, pero los diputados también le cuestionaban y le decían, en el video dice tu nombre de tu plataforma, donde se estaba refiriendo de esta manera pues no adecuada a la diputada, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esto. En esta semana se han dado casos, Fernando, de agresiones contra mujeres. Justo en estos días pasó también el caso de Misco, donde una menor de edad pues también fue agredida, ¿no?, por un hombre que, por cierto, ya está enfrentando un proceso. Esto ahora viene y se da una agresión verbal, si lo podemos ver de esta manera, en el hemiciclo parlamentario, donde esperaríamos que estas cosas no pasaran, pero hasta ahí está sucediendo. Bueno, aquí realmente es un dimes y diretes de tantas cosas, pero lo que sí es un hecho es esa violencia verbal, violencia que se genera en contra de una dama, de una mujer. No vamos a colocar acá lo que mucha gente pueda opinar de ella políticamente, de ella en su profesión, ella como pues al final representante del pueblo de Guatemala a través de una diputación, pues naturalmente podríamos hacer mucho análisis de cómo ha sido su trayectoria, su trabajo, pero ese es el ámbito profesional. Aquí estamos hablando de algo que es todavía mucho más importante, de nuestra experiencia profesional, seamos hombres y mujeres. Y esto tiene que ver con tu esencia, tu dignidad, tu indemnidad, que no puede ser violentada de ninguna manera y sobre todo cuando va en función de una agresión hacia tu persona por tu color de piel, por tus creencias religiosas, por el lugar de donde provienes, la forma en cómo tú te conduces o por tu figura corporal. Yo creo que a no ser que estemos involucrados en un ámbito de pues agencias de modelos, agencias de esas personas específicas que se contratan para determinado tipo de anuncio, de publicidad, que buscas características físicas que normalmente rayan en publicitariamente rostros casi perfectos en hombres y en mujeres, cuerpos pues yo no te puedo decir si es el cuerpo perfecto, es un cuerpo delgado, llenito, más rellenito o muy rellenito. Eso es subjetivo. Eso es algo realmente que está dentro de tu ser y tu apreciación como ser humano hacia alguien más. Entonces, creo que el respeto ajeno es la paz, decía un importante político de la historia mexicana. Y cuando Benito Juárez confirmaba esto, de verdad, es un axioma que debería ser aplicado en la vida de todos y cada uno de nosotros, porque ¿qué derecho te da a ti burlarte de mi cuerpo, de mis brazos, de mis piernas, de mi cabeza? Del físico. Del físico en general, con esa tonalidad de hacerme de menos, de ridiculizarme. Lo que realmente se está planteando hoy por hoy es, pues a todas luces, una queja que tiene, no sé, Sandy, más de 100 años de existir en nuestra sociedad, esa forma de trato denigrante hacia las mujeres, esa, escucha este concepto, cosificación de la mujer en una sociedad tan machista como la guatemalteca, y que esto ya repercuta hoy, en pleno año 2024, en uno de los lugares más solemnes y representantes del respeto hacia la integridad de todos y cada uno como guatemaltecos y guatemaltecas, como lo es el Congreso de la República, y que uno de los padres de la patria, porque así es como se les denomina a los señores diputados, venga y genere este tipo de comentario, que si iba a hacer ese comentario, mira, pues yo no soy nadie para venir y juzgar qué va a decir alguien de otra persona. Pero te lo dices callado al oído a una persona, tienes que tener el alcance de entender que hoy estamos en la era de las redes sociales, de las plataformas virtuales y de que todo mundo te va a grabar haciendo cualquier cosa fuera de lo normal
y bueno, te puedes enfrentar a circunstancias penales muy complicadas por este tipo de decisiones mal tomadas que cualquiera podemos tomar, pero en este caso fue un diputado. Mira, yo creo que en cualquier espacio eso de que tú opines sobre el físico de alguien realmente no debería de darse porque no te debe importar. Totalmente de acuerdo. Sinceramente, entonces... A no ser que vayas a decir algo bonito y constructivo en esa persona. Claro, pero... Construye, no destruyas. Claro, exactamente, pero imagínate, tener este tipo de hechos, de actos en un organismo de Estado tan importante, donde uno esperaría que en el Pleno, ¿a qué se va? A trabajar, a legislar. Y no a fijarse y a perder el tiempo en hacer comentarios también en contra de alguien y mucho menos exponerlo en las plataformas. Claro. O sea, ¿con qué fin? Sobre todo eso, Sandy. Si vas a hacer un comentario, yo sí soy de la opinión, en esta vida tienes que construir en la gente que te escucha, en la gente que te conoce. No estamos exentos de estar un día de mal humor y hasta rematas con quien no deberías rematar. Y a todo el mundo nos puede suceder. Sí. Pero ya incurrir en denigrar a alguien, ridiculizar a alguien, porque te parece que no viene vestida o vestido como te gusta, porque su figura no es el ideal tuyo, y que todavía le sumes el ingrediente de utilizar una plataforma para que esto se vuelva viral, no se vale. Definitivamente no se vale. No, yo creo que no, es importante y veremos entonces si finalmente la expresidenta del Congreso pues plantea la denuncia, porque bien indicaba, una disculpa pues no basta, ¿no? Porque realmente no cambia, pero dejar un precedente en que esto se tiene que denunciar y yo creo que también, bueno, si ya lo ha planteado y esperaríamos que ella tomara las acciones correspondientes, también es dejar un precedente y hacer un llamado, enviar un mensaje a las mujeres, ¿no? Que también tomen cartas en el asunto, porque constantemente se dan situaciones como estas, ¿no? En la calle, no digamos, pues en lugares de trabajo, que fue el caso de ella, su lugar de trabajo al final. Entonces, hay que dejar un precedente y hay que poner un alto también a este tipo de situaciones, que pueden empezar, por ejemplo, con situaciones verbales, pero después pueden ir subiendo de tono, ¿no? Totalmente. Entonces hay que tener ese respeto, mantener ese respeto entre hombres y mujeres y de verdad dejar de ver, me quedo con la palabra que tú indicabas, de cosificar a una mujer, de exponerla o dar una aprobación que nadie le está pidiendo también hacia su físico. Totalmente. Y Sandy, de verdad, somos una sociedad en donde la mayoría es la mujer. Acá, en esta sociedad guatemalteca, la mayoría son ustedes, distinguidas damas, son más que nosotros, los hombres. Y este machismo que nos caracteriza es lo que en muchos nos tiene tan atrasados. Yo les digo una cosa, yo amo a mi Guatemala, soy guatemalteco de verdad, de esos que ama a su patria y trato de hacer lo mejor posible cuando puedo por ella. Y de verdad me duele que de alguien que ama a su país como yo tenga que decir esto. Por eso somos un país tan atrasado. Por eso somos el país que de verdad no sale del agujero en donde está, porque la gente que debería ser quien muestre el liderazgo y esa motivación a ser igual que ellos y que ellas, son quienes nos demuestran que realmente con la falta de respeto es como vamos a pretender callar o dejar sin argumentos a alguien que no piensa como yo. Considero, Sandy, que esa no es la vía. Sin duda alguna no. Así que esto es importante que lo podamos tratar también. No se trata por la diputada específicamente, sino el caso que creo que también llama la atención, que no se debería estar dando en el Congreso. Veremos cuál es el desenlace de esa historia. Vamos a ir a una pausa. Regresaremos hablando acerca del síndrome de Guillain-Barré. Está relacionado varios casos con este síndrome, se hablaba de otras enfermedades también, pero vamos a profundizar un poco acerca de los últimos estudios y resultados de las autoridades de salud. Ya volvemos. El viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, César Conde, informó que los análisis de muestras enviadas a Atlanta confirmaron el padecimiento del síndrome Guillain-Barré en los pacientes afectados. Se descartó que sea poliomielitis. En algún momento inicial, cuando
se creyó que esto podía ser algún tipo de parálisis, digamos, aguda. Se enviaron muestras al CDC Atlanta, que eran 33 muestras de heces para detectar poliomielitis, y ya tuvimos resultados el día de ayer, los cuales están negativos para el virus. Entonces, poliomielitis está totalmente descartado en estos casos, ¿verdad? Que era lo que teníamos pendiente de recibir del CDC de Atlanta. Se han enviado también muestras al laboratorio, como bien lo indicó el doctor Santos hace unos minutos, para vigilar arbovirosis y ver si en algún momento, por ejemplo, enfermedades como el Zika estaban relacionadas a estos casos sospechosos de Guillain-Barré, y sabemos al momento que todas las muestras de estos pacientes están pues negativas para estos arbovirus. Y luego también el Lab Nacional, como además de hacer vigilancia, digamos, en salud humana y de enfermedades infecciosas, pues también procesamos muestras de aguas y alimentos. También es importante aclarar eso y mencionarlo, ¿verdad? Se han recibido y hemos tenido nosotros el ingreso de muestras de agua y alimentos, principalmente de Suchitepeques y Quetzaltenango, para poder investigar varios parámetros, ¿verdad? Los casos podrían aumentar. El director de epidemiología confirmó que mantienen en estudio 3 casos sospechosos de la enfermedad neurológica aguda. Al inicio tenemos el último reporte con 72 casos y ya investigados. Tenemos 5 fallecidos, el último fue más o menos hace como unas 3 semanas. Y con relación, era la pregunta de la persona que pasó anteriormente. Actualmente tenemos un reporte de 3 casos sospechosos clínicos que están vivos en Mazatenango. No tenemos ningún caso, gracias a Dios, más sospechoso de haber fallecido por esta enfermedad. Entonces, estamos investigando estos otros 3 casos que nos han reportado del 13 para acá. Todavía no los podemos confirmar, pero lo que sí es que más fallecidos ya no hemos tenido desde la última persona que falleció, como les digo, hace como unas 2 o 3 semanas previas a hoy. Las autoridades de salud recomiendan mantener una buena higiene, lavado de manos, hervir el agua y cocer bien los alimentos para evitar más brotes de la enfermedad. Los pacientes que tienen antecedentes de enfermedades infecciosas son los más propensos a padecer la enfermedad. Bueno, poco a poco se va teniendo mayor información sobre estos síndromes, sobre las causas también que pueden ir provocando. Siguen los exámenes, los análisis en laboratorios también para determinar de qué puede causar o ha causado de hecho que se den estos casos en varios departamentos de nuestro país, donde recordemos incluso se han establecido ciertas medidas para poder controlarlo. Se confirma entonces, Fernando, que pues varios casos sí corresponden al síndrome de Guillain-Barré. Algunos indicaban que pues venían casos de dengue y otras enfermedades, pero también ahora, a raíz de estos exámenes que se han hecho, pues han detectado cuántos casos sí corresponden a el síndrome de Guillain-Barré como una consecuencia de los diversos padecimientos que se han presentado. Es importante, la verdad, porque situaciones como estas, pues no sé si se habían registrado, pero hay muchas dudas todavía respecto a los contagios. Sí, no, yo no recuerdo realmente un caso como este de tantas personas que se han ya declarado como afectadas con el caso de Guillain-Barré, y bueno, lo lamentable de las muertes que se tiene que tener como estadística y las familias afectadas ya sin sus seres amados. El tema es que al menos ya a este momento, hoy, se tiene por lo menos un dato en concreto por parte del Ministerio de Salud, porque habían pasado ya varios días que no se tenía información certera de qué era lo que estaba afectando, sobre todo en esa área de Suchitepeques, que ha generado de verdad tantas circunstancias tan negativas y tan penosas en cuanto a no solo lo que está viviendo la gente, porque te genera un estrés bárbaro, te genera esa psicosis de, bueno, voy al mercado y ¿qué hago? Y si me pasa algo, le paso algo a mi mamá, le paso algo a mi papá, a mis hijos. Entonces esa paranoia de estar con la tensión de lo que en tu área territorial está sucediendo en materia de salud es complicadísimo. Pero por lo menos ya hoy el Ministerio de Salud
tiene que ya ese dato y una confirmación que esta enfermedad neurológica aguda pues es este síndrome de Guillain-Barré, y se están estudiando casos todavía de los que siguen llegando y que naturalmente lo que pues permiten estos casos nuevos es ir adentrándose más en cuáles son los síntomas, cuáles son pues la forma en cómo responde el cuerpo y lo más importante, cuál es la respuesta, el mecanismo de respuesta médico que se va a utilizar para poder hacerle un parón así de un solo al tema de lo que está afectando al enfermo y darle pues por supuesto el tratamiento adecuado para no seguir sumando más víctimas con esta lamentable situación que tiene a Guatemala, de verdad con una preocupación bárbara, porque las alertas epidemiológicas ya subieron a San Marcos, ya a Quetzaltenango, Huehuetenango, entonces todas esas áreas aledañas a Suchitepeques, Retauleu, la parte de abajo ya que pega con Sololá, todo el mundo está con la preocupación porque entendamos que cómo se mueve la economía, ¿verdad? De un punto A a un punto B a través de lo que los agricultores, quienes cosechan, quienes revenden el producto, pues obviamente se mueven de ese punto A hasta llegar al B, indistintamente cuál sea la distancia, pero el hecho de saber que tú le compras toda la vida a alguien que viene de Suchitepeques y él es tu proveedor, ya te sientes con la cosa y la desconfianza de ojalá que no me vaya a venir a contagiar de esto que está afectando en el territorio de estas personas, ¿verdad? Exactamente, y especialmente porque todavía no se sabe entonces cómo es que se van registrando estos casos, cómo es que existe el contagio, ¿verdad? Así es. Y la desinformación a veces nos genera esa incertidumbre, el miedo, algo como pasaba incluso con la pandemia del COVID, donde se decía mucho, estábamos como todos friqueados en bueno, qué medidas tomar, ya ni siquiera queríamos pues convivir mucho porque no se sabía, hasta que ya se determinó cuál era la forma entonces del contagio, que se ha ido entonces también dando a conocer, ya supimos la manera en la que se daba, ya tomamos ciertas medidas también, pero mientras se logra determinar, obviamente se dan situaciones como estas, ¿no? De incertidumbre, claro, de miedo, de mucha desinformación en muchas ocasiones. Por eso es importante también siempre estar atentos a la información oficial para pues no levantar falsas noticias también y generar pues algún caos o alguna crisis también, sino que confiar en que las autoridades de salud están haciendo su trabajo en cuanto a obtener muestras, a poder analizar también las mismas y poder dar resultados como en este caso que confirman entonces cuántos de estos casos corresponden a Guillain-Barré. Vamos a ir agregando cierta información también, vamos a acompañarnos de la siguiente producción con unos datos que tenemos sobre este análisis de esta enfermedad que ha llamado muchísimo la atención y también nos ha llenado de muchas dudas sobre cómo se han originado, por qué en ciertos departamentos es que se ha focalizado también el mayor número de casos. Las autoridades de salud, de hecho, han confirmado entonces 72 casos de Guillain-Barré en Guatemala, concentrados en la costa sur. También se reportan 5 fallecidos y 3 casos que están en investigación. Suchitepeques es el departamento con más casos reportados, con un total de 56. Le sigue Retauleu con 8 casos. Se descartó que la enfermedad provenga de una infección vírica. Se descarta, de hecho, que sea producto del dengue, del chikungunya o del Zika. También se descartó la presencia de poliovirus en los casos. Sin embargo, se estableció la existencia de bacterias coliformes y otras que tienen presencia normalmente en la materia fecal. Así que son algunos de los puntos que se están analizando también. Falta poder profundizar un poco más para tener ya un resultado final sobre esta enfermedad que, bueno, nos ha sorprendido ahora en este año a todos, ¿no? Completamente, Sandy, y el hecho de que ya se haya descartado que no era ni dengue, ni chikungunya, ni Zika, pues ya por lo menos te da una información mucho más certera por parte de los profesionales de la medicina en el Ministerio de Salud, y esto pues ya es un aliciente, por lo menos saber específicamente qué es este síndrome y naturalmente pues buscar la solución. Así es que nosotros también le vamos a dar seguimiento para que usted esté bien enterado sobre esta enfermedad. No nos alarmemos de más, hay que esperar la información oficial. Así es. Finalizamos así el análisis
finalizamos la semana de análisis también. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Y bueno, el lunes continuaremos, iniciamos una nueva semana con los temas que veremos qué nos sorprende a nivel nacional. Y te apuesto que van a ser temas que hacen boom en la coyuntura guatemalteca. Es lo que sucede y aquí en A la Medida nos encargamos de hacer el análisis correspondiente. Así que, amigo y amiga televidente, muy buen fin de semana, pásela muy bien, disfrute los suyos, abrácelos, ámelos y por supuesto le deseamos lo mejor. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar así también el programa con la información internacional con Andrés Estrada.